Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Velasco, estudiante de la UNAD, Sistemas Dinámicos. En esta etapa número 2 vamos a modelar el sistema dinámico en el dominio de la frecuencia, ya lo habíamos visto en el dominio del tiempo. Para ello vamos a continuar con los ejercicios que ya veníamos tratando de como lo estamos aquí. Él sí tiene que para el circuito mostrado en la figura 1 las funciones que describen el sistema son las siguientes. Las mostramos aquí, ejercicio, el número 1 y 2 están en función del tiempo. El trabajo empieza en el paso de estas dos ecuaciones de sistema que están en el dominio del tiempo. Esta ecuación en el dominio y hay que trasladar a ecuación en el dominio de la frecuencia. Para eso se usa la transformada Laplace. Aplicando la transformada Laplace a las ecuaciones anteriores tenemos unas ecuaciones 3 y 4 como lo vemos aquí, donde I sub L y de S por B sub C. Ya teniendo estas ecuaciones, pues entonces empezamos a despejarlas hasta dejarlo más claro posible las ecuaciones y despejar I sub L. Entonces la ecuación 3 la podemos reescribir de esta forma para que quede la ecuación 5 y la ecuación 4 la reescribimos de esta forma dándonos la ecuación 6. Luego de ello, como decíamos, empezamos a reemplazar y a despejar y reemplazamos la ecuación 5 en la 6 y obtenemos ya un valor más claro despejando todas estas ecuaciones que nos va a quedar aquí. La función de transferencia a la salida BC sería entonces esta que está aquí. Aplicamos el mismo procedimiento, pero ahora reemplazamos la ecuación 6 en 5 hasta obtener la I sub C, perdón, I sub L. Ya despejando, utilizando este mismo sistema, la vamos despejando poco a poco hasta obtener que I sub L queda esta ecuación. Con ello, pues decimos que damos solución a la parte 3.1, ¿no? Que es saber cómo se comporta la corriente en la bobina. Perdón, de esta manera despejamos I sub L en función de B sub 1 y B sub C en función de B sub 1, y es decir, saber cómo se comporta la corriente en la bobina en función de B sub 1, que es la entrada, y cómo varía la corriente en función de la variación de B sub 1 y cómo varía el voltaje en el capacitor en función de la variación de B sub 1. Para el ejercicio 3.2 dice analizar 3.2 dice encontrar el error en el estado estacionario del sistema hallando cuando se aplica una señal perturbación escalón unitario. Para el ejercicio 3.2 entonces el estado de error aplicamos el teorema del valor final, que es este, tendiendo que ese sea tendiente a cero, ¿no? El error del estado estacionario es que tan lejos va a estar mi salida de la entrada después de X tiempo, es decir, que por ejemplo si mi entrada es de 5, ¿cuál va a ser mi salida? Haciendo el desarrollo de este, tenemos que el error estacionario es con, para una entrada de escalón de U sub S igual a 1 sobre su S y tendiente que S es tendiente a 0. Entonces que ni su L aplicando esto ya nos da un resultado de 0.2, es decir que es un 20% teniendo en cuenta que estamos tomando 1 aquí, entonces sería el resultado sería del 20% y que para versus C sería de un 0.6, que quiere decir que es un 60%. Es decir que a una entrada de 5 la diferencia va a ser entre entrada y salida del 20% entre estas dos para la corriente en la bobina y del 60% para el capacitor. Con ello ya estamos resolviendo la parte 3.2. Dice la parte 3.3 que a partir de la ecuación característica del sistema determinar la estabilidad del mismo. Seguimos aquí. Entonces, para hacer ese punto utilizamos la factorización de las funciones de transferencia con ayuda de la función ZPK de MATLAB
y se obtienen dos ecuaciones, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando el denominador es cero, la fracción tiende a ser infinita. Así buscamos los valores de s, para lo cual los denominadores se hagan cero, función de transferencia se haga y así la función de transferencia se haga infinita, teniendo en cuenta que los polos del sistema se encuentran ubicados en el semiplano izquierdo de S. El sistema está estabilizado y es negativo, ¿no? Entonces se puede notar que el sistema tiene dos polos negativos, es decir, que el denominador de las funciones de transferencia se hace cero, la ganancia es infinita. Cuando la variable s toma valores de menos 1.36 y menos 0.3063, por lo tanto el sistema es estable. Se entiende que cuando los polos del sistema están ubicados en el semiplano izquierdo del plano S, el sistema es estable. El polo dominante en este caso está ubicado más a la derecha, es decir, menos 0.3036. Entonces, por ende, este sistema está estabilizado. Con ello, pues, damos respuesta a parte del ejercicio 3.3. Nos piden el 4.1 representar la función de transferencia mediante un diagrama de bloques. Bueno, entonces nos vamos aquí. Lo hemos representado mediante Simulink. Aquí lo tenemos, el programa de MATLAB. También entonces aquí hay unas entradas, una entrada, unas salidas, y aquí está el resultado, la salida, ¿no? Aquí está la aplicación de los bloques. Entonces el sistema de bloque lo transforma, lo pasamos acá sencillamente. La entrada en tiene una entrada y una salida, y el valor de la entrada, el valor que está aquí, se debe multiplicar por por lo que está dentro de este bloque, que es una función de transferencia, ¿no? Por cada uno de estos bloques. Aquí hay una función de transferencia, acá hay otra función de transferencia, y esto nos va a dar lo que es la salida y la entrada de voltaje, dando así una salida en voltaje y una salida de corriente en la bobina. Con esto estamos resolviendo la parte 4.1. La parte 4.2 nos dice que utilice MATLAB para simular la función de transferencia allá y grafique la salida del sistema cuando se aplica una entrada constante de 5 voltios durante los primeros 5 segundos. Y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más, de manera que la simulación tiende a 10 segundos. Entonces, está aquí, es el mismo. Aquí tenemos los 10 segundos de aplicación y aquí tenemos los 5 voltaje, el voltaje de 5 en un inicio, y aquí es la suma con la entrada de escalón. Aquí está la parte de la función de transferencia y está la salida. Entonces la entrada en escalón empieza en 0 y después de cierto tiempo pasa a 1. En nuestro caso, al cabo de 5 segundos se aplica la entrada de escalón durante 5 segundos. El sistema, cuando el voltaje es 5, la corriente va a circular. Vamos a mostrarle aquí. Entonces tenemos un voltaje de 5, la corriente circula en este sentido. Entonces tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, el valor es de 5 sobre 5 y nos va a dar 1. Nos da 1 y circula en este sentido, ¿no? Como habíamos dicho. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que tenemos un voltaje y que la corriente por resistencia va a ser a 1 por 2, que esto nos va a dar la caída en ese momento. Entonces la caída va a ser de 2. ¿Por qué? Porque 1 por 2 va a ser 2 y se le resta a los 5, y en quiere decir que en este punto de aquí el voltaje que iría para el capacitor sería de 3. Y esto lo podemos observar en esta línea amarillita que vemos aquí. La tendencia es hacia 3, ¿sí?
la tendencia es hacia 3. Aquí está. Bueno, y después de los 5 segundos nos dice que debemos aplicar un cambio, ¿no es cierto? O sea, se le aplica una entrada de escalón. Esta entrada de escalón tiende a 1, entonces sería 5 más 1, que ya habíamos visto, sería 6, quiere decir que aquí ya van 6. Y volvemos a hacer la misma ecuación donde 6 sobre 5, que es decir, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, quiere decir que tenemos 6 sobre 5, esto nos da 1.2, y ese 1.2 lo vamos a multiplicar por 2, que es la resistencia, y nos va a dar 2.4, quiere decir que en este punto la caída es de 2.4, y se lo restamos a 6, dándonos así un voltaje para el capacitor de 3.6. Y este lo representamos acá con Simulink con la lineecita azul. La tendencia quiere decir que a mayor, como está aquí, a mayor tiempo le damos aquí, el resultado acá va a ser que la tendencia va a ser que este va a ir hacia la línea amarilla 3.6 y aquí la línea azulita que es 1.2, que es lo que acabamos de encontrar en las ecuaciones de acá, en los resultados de aquí. Entonces, haciendo la aplicación de eso, aquí están los anexos del trabajo que desarrollamos. Dice, la línea amarilla muestra el comportamiento del voltaje en el capacitor y la línea azul muestra el comportamiento de la corriente en la resistencia, como hablamos ahorita. Quiere decir esto que en el capacitor nos tiende a 3.6 y la azul, que es la resistencia, a 1.2. Aquí están los anexos de estos pantallazos que hemos tomado acá. La captura de pantalla denota la configuración del tiempo de finalización de la simulación. Aquí es en este cuadro, en step, donde colocamos estos valores de 5 y 1, ¿no? Final y va. Como conclusión, por medio del trabajo se logra aplicar los diferentes conocimientos adquiridos con las lecturas e investigaciones realizadas, permitiéndonos dar la solución respectiva al ejercicio propuesto en esta, así poder adquirir un mayor conocimiento de las temáticas adquiridas y tratadas, además de poder trabajar en equipo. La transformada Laplace o Laplace es una herramienta útil para análisis de sistemas dinámicos. Se puede analizar aspectos como su estabilidad y error en estado estable. El circuito de RCL mixto propuesto es un sistema dinámico estable. Se puede concluir que cuando el tiempo se haga infinito grande, el sistema tiende a un voltaje en el capacitor de 3.6 y a una corriente bobina de 1.2 para cuando el voltaje de entrada es 6 voltios. Listo, pues agradecerles por su atención.